Imagínate esto, vas a producir maíz, vas a sembrar, haces tu chamba, compras la mejor semilla que hay, te vas a tu parcela, haces el trabajo, siembras y después de sembrar cae una lluvia, cae agua. Todo está parejo, el suelo está parejo, pero después te pasan los días, vas a revisar tu cultivo y te das cuenta de que o no nació, o nació una planta sí, una no, una sí, una no, y que hay muchos huecos. Escarbas en la tierra y cuando escarbas encuentras que la semilla está como cocida, como deshecha, como podrida. Esto le pasa a muchos productores y muchas veces no saben por qué es. Así que aquí te vamos a explicar qué es ese problema, cómo ayudarte a evitarlo y cómo ayudarte a solucionarlo si es que ya lo tienes. Cuando decimos que la semilla se coció o se deshizo, lo que pasó en realidad fue que la semilla se hinchó de agua porque estaba en el suelo, le llegó la humedad, se hinchó de agua y luego por alguna razón, muchas veces eso tiene que ver también con la temperatura, se pudrió y se deshizo. Y a la mera hora, cuando tú llegas al surco, te das cuenta de que ya hay un hueco, de que no todas las plantas crecieron como debían de crecer. Así que eso genera una pérdida importante en el rendimiento porque pues al final del día no nacen todas las plantas que tendrían que nacer. Tú ahí ya de entrada puedes considerar la opción de resembrar. Muchas veces eso vale mucho la pena. Pero hay situaciones en las que no se puede hacer eso porque no se tienen los recursos o no se tiene el tiempo o no se tiene la posibilidad y al final del día eso genera una pérdida fuerte porque no tienes la población que deberías de tener. Esta semilla básicamente se descompone porque podríamos decirlo de alguna manera, se cuece. La falta de oxígeno y el exceso de humedad hace que esta semilla se pudra, sin mencionar que también luego existe el factor de que microorganismos y patógenos favorecen a que existe esta pudrición y esta semilla ya no crece. ¿Cuáles son los tres principales factores que ayudan a que esta semilla ya se pudra, ya no crezca y ya no salga del suelo? Bueno, uno sería obviamente la humedad. La semilla se hincha y se llena de agua, pero está en una situación que tiene otros dos factores: calor excesivo, lo cual le propicia, y una falta de oxígeno, lo cual propicia que la semilla se cueza, se ablandezca, se fermente, se pudra, simplemente se pudra, se echa a perder, y también microorganismos favorezcan a que haya este proceso porque es un proceso multifactorial. Y tercero, que esté en situaciones de presión alta. Normalmente esto pasa porque el suelo también está muy compactado. Entonces en suelos que se compactan mucho, donde hay una temperatura muy alta y un exceso de humedad, pues básicamente lo que haces es que cueces la semilla ahí y se pudre y se deshace. Otro factor que también muchas veces favorece a que esto no funcione es a que las empresas de semilla tienen la muy mala tendencia de vender semilla que ya está vieja. Entonces hay que revisar los lotes, las fechas, hay que estar muy pendiente de que la semilla también tenga buen tratamiento para que entonces sea una semilla con mucho vigor y tenga un buen tratamiento para las plagas y los hongos que le afectan sobre todo en las etapas iniciales. Y para evitar que esto nos pase, pues lo que hay que hacer es justamente tomar las acciones necesarias para que estos tres factores no le afecten a la semilla o le afecten lo menos posible. Esto es, sembrar con una humedad razonable, es decir, cuando el suelo no esté encharcado, sembrar con una humedad razonable, con un suelo oxigenado. Además, esto de entrada llega a tener que ser muy necesario porque de todas maneras la máquina no puede trabajar bien si el suelo está demasiado húmedo. Entonces evitarse problemas y ya de una vez sembrar con una humedad razonable, una buena humedad que permita que la semilla germine, pero no que esté en un exceso. Así que un punto medio, una humedad balanceada. Por otro lado también evitar sembrar si se tienen nociones, si el pronóstico indica o si parece ser que va a llover, porque esto puede después causar que el suelo se humedezca, se compacte y tengamos esta misma situación. Tercero, favorecer a que haya una buena salud del suelo, evitando la compactación lo más que se pueda, introduciendo materia orgánica y rastrojos a lo mejor de el cultivo anterior. Esto permite a que reduzcamos el riesgo de compactación en suelos que son muy arcillosos, por ejemplo, evitar el uso en exceso de maquinaria pesada y bueno, simplemente intentar hacer o lograr que sea un suelo que esté bien oreado, no compactado en exceso y con una humedad razonable. Cuidar mucho eso, evitar sembrar cuando va a llover y eso sí, utilizar siempre semilla que esté certificada, cuyo vendedor nos garantice que la semilla va a jalar
como debe de ser. Muchas veces la semilla que nos venden no necesariamente, con semilla vieja no me refiero a semilla que tenga que ser de años anteriores, porque te pueden vender semilla de años anteriores. Tampoco quiero generar aquí una polémica y decir mentiras. Puede ser una muy buena semilla de un año, un par de años anteriores sin ningún problema, pero tienes que pedirle al distribuidor o al vendedor en cuestión que te certifique que esa semilla tiene un porcentaje de germinación en ese año de un buen porcentaje de germinación de esa semilla, de ese lote, aunque sea de años pasados. Eso no pasa nada. Aquí la calidad no es por los años, sino por el producto que te están vendiendo. Entonces, que tenga un buen porcentaje de germinación. Otro tema que también es importante de cuidar es el hecho de, sobre todo en suelos muy pesados, tener mucho cuidado con la profundidad a la que sembramos la semilla. Yo muchas veces me he encontrado con semilla que sí germinó, sí salió, pero era tanta la distancia que tenía que recorrer la plántula para poder emerger a la superficie que ese proceso de pudrición pasó muy rápido. Y sobre todo en suelos que son muy compactos, cuidar mucho la profundidad, o bueno, que son muy pesados, que tienden a compactarse mucho, cuidar mucho la profundidad a la que sembramos, porque tiende a ser algo que puede llegar a ser muy peligroso. Si ya te pasó, ya perdimos mucha semilla porque ya se nos pudrió, ahí ya, pues ya cuando ya te diste cuenta, el problema de esta situación es que cuando ya te diste cuenta, ya perdiste. No es como, por ejemplo, en un video que por cierto los visito a verlo, que es el de exceso de agua, donde hablábamos de que ahí el objetivo es corregir la situación y lograr recuperar lo más que se pueda con una estrategia clara. Aquí, si tú te das cuenta de que no germinó la semilla, ahí ya perdiste, el problema ya es real. Entonces lo que hay que hacer es, ya bajo una situación de pérdida, evaluar cuánto porcentaje perdimos de la cosecha. Si es más del 20%, evaluar una resiembra, la opción de una resiembra. ¿Cuánto porcentaje perdí? Si es más del 20%, pensar si resembrar valdría la pena. Porque más vale un cultivo completo que un cultivo, aunque esté desuniforme, que un cultivo uniforme, pero todo incompleto. Entonces, evaluar si se puede resembrar. En segundo lugar, si se puede recuperar a lo mejor la salud del cultivo y de la planta que sí germinó. Si hubo plantas que no germinaron, es porque se compactó, porque tuvimos estas situaciones de las que ya platicamos. Entonces, evaluar, por ejemplo, la posibilidad de aflojar la tierra a lo que quede después de haber resembrado, resembrar lo que se pueda resembrar y ver si se puede aflojar la tierra para que las plantas que sí germinaron, pero están en una situación de suelo compacto y tal, puedan tener mayor aireación y eso a lo mejor ayude a que la planta le vaya un poco mejor. Y finalmente, evaluar qué fue lo que pasó, porque de ahí es donde vamos a tomar las acciones para los que en los próximos años no nos vuelva a ocurrir. Si ya estás en una situación de pérdida, es importante que hagamos el análisis profundo de qué fue lo que pasó en el cultivo, porque es el que nos va a permitir tomar las acciones necesarias para el futuro y para que no vuelva a suceder lo que ya nos hizo perder tanto dinero, tanto tiempo y a lo mejor tener que trabajar de más. Es el que nos va a ayudar, este análisis es el que nos va a ayudar a decir, la semilla a lo mejor puede ser que vamos a checar el lote, vamos a hacer una prueba de germinación, vamos a ver si efectivamente tenía el vigor que tenía. No, la prueba de germinación salió mal, no es, fue la semilla. Bueno, oye, ¿qué crees? Fíjate que tuve un problema con la semilla, no sé qué, tal, perfecto. Ahora, la verdad es que la semilla normalmente es el menor de los problemas, hay que ver qué se hizo a nivel de práctica. Oye, el suelo se compactó, ok, estoy trabajando en un suelo que se compacta mucho cuando pasa lo que haya pasado en esos días. Llovió en exceso de humedad, hay que cuidar mejor la humedad para sembrar en esta parcela y en las que siguen. Y son este análisis el que te va a permitir tomar acción y corregir para que ya no vuelvas a perder. Y bueno, de lo perdido lo recuperado, a las plantas que queden, si vale la pena seguir con el cultivo, ayudarlas a que crezcan lo mejor que se puede en esa situación de suelo difícil, ver si se puede resembrar y seguir adelante. Así que ya lo sabes, esto es lo que pasa cuando la semilla no germina, hay que tener mucho cuidado y en fin. Ya después de hablar de este tema que es tan importante, pero del que se habla poco, la verdad, pues simplemente pedirles que nos den like, que se suscriban. Por favor, no caer en la tentación de, voy a ver los videos, pero no me voy a suscribir porque no quiero que me tengan ahí suscrito para que, no sé, simplemente esta alternativa es para que la gente tenga acceso a información de valor que le ayude a que le vaya mejor en el campo. Entonces ayúdanos a suscribirte, no por un tema ni siquiera económico, porque ni siquiera nosotros nos dedicamos a eso, sino nosotros a lo que queremos es que le llegue a gente información
El core business de la empresa ni siquiera son los videos, esto simplemente lo hacemos para que la gente tenga recursos que les ayude a que les vaya mejor en la agricultura. Entonces suscríbanse, denle like, compártanos. Si quieren saber más de la empresa y de lo que hacemos y de las soluciones que tenemos para ti, vea la descripción y métete a nuestra página de internet, conócenos porque tenemos muchas soluciones. Y bueno, espero que estén muy bien y que les vaya a todo dar.